mantenemos. Y nos están regalando la entalpía de vaporización. Dijimos que hay que ponerla en griego. La entalpía de vaporización, conocida como delta H. Entonces, si uno toma la entalpía de vaporización, vamos a decir que esta es igual a 59.11 kilojoules por cada mol que queramos evaporar de mercurio a esa temperatura, ¿sabes? Esa es la entalpía de vaporización. Ahora, nos preguntan cuál será la presión de vaporización del mercurio a 30 grados centígrados. Esa es una pregunta legítima. ¿Por qué? Bueno, queremos saber cómo nos va a afectar la presión de vapor del mercurio. Sabemos que es un líquido, por lo tanto se puede vaporizar al vencer la presión atmosférica a 30 grados centígrados. Es un día caluroso estándar. Entonces, pues es para preguntarnos cuánto mercurio o a qué tasa el mercurio podría evaporarse si se encuentra expuesto a la atmósfera estándar de una atmósfera, siempre y cuando alcance solo la temperatura de los 30 grados centígrados, ¿sí? Para eso nos vamos a valer de la ecuación que viene en su manual, la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿sí? Aquí lo tenemos, justo aquí. ¿Qué nos dice la ecuación de Clausius-Clapeyron? Bueno, tenemos el logaritmo natural de las dos presiones de vapor. Vamos a anotarlo. Logaritmo natural del cociente entre la presión vapor 1 y la presión vapor 2, ¿sí? Va a ser exactamente igual a menos, aquí un signo negativo, menos el delta H de vaporización, menos la energía de vaporización. Vamos a anotarlo como se debe, con una fracción. Delta H de vaporización. Ahí está. De vapor. De vaporización. ¿Sale? Dividido por la constante R de los gases, pero en unidades de energía. Estamos trabajando con energía, ¿verdad? Multiplicado todo por el producto de las temperaturas, uno entre la temperatura. Entonces, lo voy a anotar aquí. Voy a decir que tengo el signo para multiplicar. ¿Vale? ¿Y qué voy a multiplicar? Voy a hacer otro cociente. 1 sobre la temperatura final menos un cociente idéntico uno sobre la temperatura 1. ¿Va? Entonces, esta función que está aquí, si desarrollamos el álgebra, en el denominador nos queda temperatura 2 por temperatura 1, que es justo lo que está aquí. Al dividir esto entre temperatura 2, bueno, nos queda temperatura 1 arriba, menos temperatura 2, ¿sale? Entonces, creo que esto está al revés. Si esto está al revés, entonces yo debería de tener temperatura 1 de este lado y temperatura 2 de este lado. Solo déjenme confirmar, de repente no le creo mucho al manual, ya hemos detectado algunos errores,
así que lo voy a buscar en otro libro. Entonces, aquí en las clases, físico-química, bibliografía, en el libro de Levin, cuando yo busco la ecuación de Clausius-Clapeyron, esto ustedes lo van a estudiar en su curso de termodinámica en el siguiente semestre. Probablemente profundicen en esto. Termodinámica, buscamos la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿sí? Aquí viene la demostración de dónde sale. Quien guste puede darle un vistazo. Les voy a compartir la bibliografía. Clausius. ¿Dónde está la L? ¿La ven? ABCD, ecuación de Clausius-Clapeyron, página 257, 258, desde la 256. Ajá, otros 20. Ahí estamos. Entonces, para un cambio de fase, la ecuación de Clapeyron, aquí la tenemos, es esta relación integral, y entonces aquí la tenemos, ¿sí? Ajá, como yo esperaba, hay un error en el manual. Entonces, logaritmo natural de la presión de vapor 2 y la presión de vapor 1 es la delta H del equilibrio. Puede ser sólido gas o líquido gas, ¿sí? Puede servir también para una sublimación en este caso. Y las dos temperaturas, temperatura final y temperatura inicial. Entonces vamos a anotarlo aquí. Temperatura 2 menos temperatura 1. ¿Sale? Entonces, hacemos la simplificación de esto para dejarlo en la forma que la tenemos en el manual. ¿Y qué nos queda, chavos? También decía presión de vapor 2 sobre presión de vapor 1, ¿no? En el logaritmo natural. Es correcto. Ah, entonces nada más está cambiando el signo. Ah, entonces es equivalente, es exactamente lo mismo. Si tú cambias el signo del cociente, tienes exactamente la misma expresión. Vamos a demostrarlo. Ahí les va. El denominador común, estamos de acuerdo que es temperatura 2 por temperatura 1, ¿verdad? En la fracción. Sí. Ahora, si yo divido temperatura 2 por temperatura 1 entre temperatura 2, me queda temperatura 1. Entonces eso lo voy a anotar aquí. Temperatura 1 sería lo que yo tengo aquí, ¿verdad? Simple algebrita. Menos, ahora, temperatura 2 entre temperatura 1 dividido entre temperatura 1, ¿qué me da? La temperatura 2, ¿cierto? La temperatura 2, justo aquí. Ahora, de las identidades de los logaritmos, yo sé que si expreso el inverso de esta cantidad aquí, puedo sacar un factor menos 1, ese factor menos 1 se lo puedo regresar, y ese factor de menos 1 altera el orden de estos dos, convirtiéndolos en la otra fórmula que está en el manual, ¿verdad? A final de cuentas, cómo se exprese la fórmula es equivalente siempre y cuando respetemos el juego de los signos aquí y del cociente que está acá, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Esta fórmula es la que voy a dar por buena. No me gusta mucho la forma en la que está expresada en el manual. Entonces me voy a quedar con esta. ¿Verdad? Y ahora sí, me pregunto, bueno, a la temperatura de 30 grados centígrados, recordemos siempre que las temperaturas las queremos absolutas, temperaturas absolutas. ¿Qué temperatura tendrá? 303. Ok, 303 Kelvin. Y ya tengo todo lo necesario para calcular entonces el logaritmo natural
de las dos presiones. ¿Cómo prefieren hacerlo? ¿Hago el despeje matemático de una vez para ver quién es la presión de vapor 2 o evaluamos primero esta expresión y después despejamos? ¿Cómo prefieren? Yo creo que es mejor primero despejar, ¿no? Primero despejas, bueno. ¿Qué opinan los demás? Yo opino que las dos formas nos van a dar el mismo número, simple y sencillamente se trata de disminuir el trabajo, ¿no? De no complicarlo tanto. Ok, si lo vamos a hacer así y vamos a despejar, entonces la operación contraria al logaritmo natural, ¿cuál es? Función exponencial. La exponencial, eso es correcto. Por lo tanto, retiramos, aplicamos la exponencial a ambos lados de la ecuación, ¿verdad? Y entonces me quedaría la exponencial de todo. Voy a poner las llaves. Voy a decir que entonces tengo la función exponencial de todo lo que hay aquí. Y no debo perder ese signo negativo. Ese signo, recordemos, es parte del lado derecho de la ecuación. Entonces, ese signo aquí está. ¿Sale? Voy a necesitar entonces la función exponencial de todo. Entonces, el argumento de la exponencial tendría que ser todo lo que está entre las llaves. ¿Verdad? Ahí, hasta en grandote para que quede bien claro. Bueno, la función exponencial de todo. ¿Verdad? ¿Qué sigue? Sustituir valores. No. Hay Multiplicar. que mover a una X, ¿no? Hay que asignarle una X para que podamos hacer la función exponencial, ¿no? No, no estoy integrando. Simplemente estoy despejando. Quiero saber la presión de vapor 2. La presión de vapor 1 está dividiendo. La operación contraria Tiene que pasar al otro lado. hay que multiplicar por la presión de vapor 1. ¿Verdad? Correcto. Ahí está. Entonces, presión de vapor 1 multiplicado por el resultado de la exponencial de todo lo que tiene en el argumento. Eso es lo que necesitamos. Voy a agrupar la ecuación. También voy a agrupar esta. Los voy a alinear. Ahí está. No me gusta cómo queda ahí. Esto también se puede agrupar. Entonces ahora sí, todo agrupado en relación al último. Ahí está. ¿Verdad? Ya quedó. Ahora sí. Me pregunto, ¿ya tengo todos los datos suficientes para calcular? Sí. Ok. Hay que sustituir. Delta H, ¿cuánto vale? 59.11 kilojoules. Ok. Las unidades son muy importantes, jóvenes, así que todo con sus unidades correctas. 59.11, ¿qué? Kilojoules por mol. Kilojoules sobre mol. Pasa que tengo un intento del mecánico como vecino y esta hora siempre se pone a arreglar su carcacha. No sirve de nada. Bueno, entonces 59.11 kilojoules por cada mol con una constante R de ¿cuánto? 6
0.32. Eso es la que está en unidades de atmósferas por litro. ¿Qué unidades necesito para la constante R en este caso? Unidades de energía. ¿Se acuerdan que tenían una tabla de R's que les pasé? Bueno, hagámoslo. 0.08205 atmósferas por litro sobre Kelvin, ¿verdad? Atmósferas por litro sobre Kelvin. Ahí está, ¿verdad? Le pregunto, para que esto me dé unidades de energía, ¿qué factor necesito utilizar? Pues las atmósferas necesito pasarlas a pascales primero. Por cada atmósfera hay 101.325 pascales. ¿Qué es un pascal? Es un newton por cada metro cuadrado, ¿no? Un newton por metro cuadrado. Ahí está. Ok. ¿Qué más necesito para que acabe siendo unidades de energía? Pues la unidad de volumen que está en litros. Necesito cambiarla a ¿qué? Unidades del sistema internacional. Por cada 1000 litros tengo 1 metro cúbico. ¿Queda claro eso? Entonces, ¿qué unidades me quedan al final? Hagan el cálculo. Profe, quedó un metro cúbico por lo de No. Atmósferas está pasando a ser newton por metro cuadrado, ¿sí? Pascales. Y los litros los estoy pasando a ser metros cúbicos. Entonces, metros cúbicos, Kelvin mol se va a quedar igual, ¿sí? Hagan el cálculo numérico primero. 0.08205 por 101.325 entre 1000 me da 8.314, ¿verdad? 8.314, y ahora vamos a ver las unidades que me quedaron. Kelvin por mol se quedó idéntico en la parte inferior. Kelvin por cada mol, ¿cierto? En la parte de arriba, ¿qué tengo? Tengo atmósferas por litro, atmósferas por litro, por newton, por metro cúbico, ¿verdad? Ya terminé. Y en la parte de abajo, ¿qué me quedó? Kelvin, mol, atmósferas, metros cuadrados, litros, ¿verdad? Ahí está. Entonces, atmósferas las voy a eliminar con atmósferas. Se eliminan. Metros cúbicos, bueno, pues digamos que me llevo el cubo con los metros cuadrados, ¿verdad? Me queda puros metros. Litros se van con litros. Y entonces, ¿qué me quedó? por metro sobre pascal común. Exacto, newton por metro sobre Kelvin por mol. Newton por metro, ¿a qué es igual en unidades del sistema internacional? Lo acabo de mencionar hace ratito, ¿no? Pero la verdad es que Newtons no por metro. Si no se acuerda, viene aquí, le pone
Newton por metro. ¿Qué es eso? Unidad de energía. Entonces, fuerza por distancia, ¿a qué equivale? Momento, trabajo lineal, ¿verdad? Opción. Joules, es energía mecánica, ¿verdad? Trabajo. Entonces, si esto es trabajo, pues tiene unidades de joules. Y entonces eso sí lo puedo usar aquí, ¿verdad? A ver, Pero tendríamos que convertir el 59.11 kilojoules a joules, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo transformo 59.11 kilojoules a joules? A Lo ver, multiplico por 1000. correcto. Correctísimo. Voy a hacer algo interesante. Voy a desarrollar todo esto. Me voy a llevar esta fórmula de aquí. Ok. Entonces, esto es el puro análisis dimensional para encontrar el factor que necesitamos, ¿verdad? Me llevo mi ecuación, descubro que la necesito en joules y entonces en joules, multiplicando por 1000, 59.110, ¿verdad? Y ahora ya no está en kilojoules, ¿en qué está? En joules. Joules. Joules por cada mol. Eso dividido por el factor que acabamos de obtener, la R en energía, en unidades de energía. Me la traigo para acá y voy a decir que vale 8.314 joules por cada Kelvin mol, ¿verdad? La temperatura 1, ¿cuál es? Pues la temperatura de ebullición, ¿sí? La temperatura de ebullición, la temperatura de referencia, 630 Kelvin, ¿ok? Voy a sustituirla de una vez en los dos lados. Ahí está. Y esa temperatura la voy a multiplicar ¿por qué? Por la temperatura 2. La temperatura 2 es la temperatura de nuestro problema que nos preguntaron 303. a 303 Kelvin, ¿ok? A 303 Kelvin, ¿verdad? A 303 Kelvin queremos multiplicar esta ecuación Kelvin ahí está, creo que sí, ahí está. Y ahora, ojo, Kelvin cuadrado, Kelvin entre Kelvin cuadrado, 1 sobre Kelvin, ¿verdad? Este se va a ir al numerador. Y entonces, ¿cómo nos quedan estas unidades todas revoltosas y horribles? ¿Cómo nos va a quedar? Joules en el numerador, joules en la parte interna, por lo tanto, joules se van con joules, los quitamos, joules se van con joules, aquí nos quedó un 1, aquí nos quedó un 1, estos moles están en la parte interna, entonces los dejamos en la parte del denominador, los voy a anotar aquí, estos estaban en la parte del extremo, van a multiplicar arriba y entonces va a quedar acá Kelvin por mol. Y entonces ya no necesito esto, ya no necesito esto, ¿verdad?
La razón está correcta aquí. Esta razón está bien. Moles se van con los moles. Moles se van con los moles. Entonces, ese cociente tiene unidades de ¿qué? De grados Kelvin, ¿verdad? Todo el cociente tiene unidades de grados Kelvin. ¿Sí? Ahí está. Ahora, decíamos Kelvin cuadrado, Kelvin menos Kelvin, me va a dar Kelvin, Kelvin entre Kelvin cuadrado, 1 sobre Kelvin. Entonces, todo esto tiene unidades de 1 sobre Kelvin, ¿verdad? Uno sobre Kelvin. Entonces lo voy a anotar como si fuera un factor factorizable, algo que se puede factorizar. Y aquí 1 sobre Kelvin. Y aquí ya lo están intuyendo. Si tengo Kelvin por 1 sobre Kelvin, ¿cuál es el resultado? Adimensional. Entonces, como bien sabemos, los argumentos de los exponenciales y los logaritmos deben ser adimensionales. No tienen unidades. No debe tener unidades. Eso indica que nuestros cálculos están correctos. Hay que simplificar esos números, por favor. Es todo lo que nos falta para pasar a resolver el problema. ¿Cuánto da la resta? De adentro hacia afuera, recuerden de los signos de agrupamiento. 630 menos 303, 327, entre el producto de 303 por 630, eso me da 1.7130 por 10 a la menos 3, que voy a multiplicar por menos 59.110 y a dividirlo por 8.314. ¿De acuerdo? Sí. 12.179. Perfecto. Negativo. Correcto. Entonces tenemos 12.1791 como argumento de la exponencial. ¿Qué me falta para terminar de resolver este problema? Voy a quitar estos símbolos, ya no son necesarios. Los voy a anotar aquí. Este número es negativo. Voy a anotar las llaves. Ok, necesito el exponencial de eso. E elevado a esta cantidad, el exponencial de menos 12.1791. Ojo, ¿qué onda con la presión de vapor 1? ¿A qué condiciones estaba la presión de vapor 1, chavos? Es la temperatura de ebullición, ¿verdad? ¿Cuál dijimos que es la presión que debe de vencer un líquido para que pueda hervir? La gravedad. No. ¿Qué fuerza debe vencer un líquido para que pueda hervir, jóvenes? La presión. Ah, cierto. La presión. Si está venciendo la presión, entonces ¿cuánto vale la presión? 760 milímetros de mercurio. milímetros de mercurio. Una atmósfera, ¿verdad? Entonces aquí yo podría anotar 760 milímetros de mercurio, o podría anotar una atmósfera. Da igual la unidad de presión que yo anote. ¿Por qué? Porque esa es la que va a definir las unidades de presión en la que me va a quedar mi respuesta. ¿De acuerdo? El exponencial es adimensional. Entonces, si yo anoto aquí 760 milímetros de mercurio, bueno, entonces voy a obtener la respuesta en milímetros de mercurio como presión. ¿Sí? Ok, chavos. ¿Cuánto me da entonces esa presión de vapor?
¿Cuánto me da? ¿Siguen allí? Sí, ¿Cuánto da? No sé si esté correcto, pero 1256. No, está incorrecto. No pusiste el signo negativo. Menos 25.160.73. No, señor. 6.5201 por 10 a la 8, digo a la menos 8. Híjole, les voy a hacer una dispersión del error. Vamos a dejarlo como una gráfica del error relativo. ¿Qué dijo el primero? Muchachos, ¿qué dijo el primero? Les va a decir qué tan fríos o qué tan calientes estamos. Ese es el resultado real. ¿El primero qué dijo? 12.000. 56. Ok, 9.000 y feria, digamos que está por acá. ¿El segundo qué dijo? Menos 25.160.73. Digamos que tú andas por acá. ¿Y el tercero? 6.5201 por 10 a la menos 8. Digamos que tú andas por aquí. A mí me salió por eso la menos 10, profe. No, pues tú estás un poquito más lejos. Muchachos, es una simple operación. Ahí va. 3.9 por 10 a la menos 3. Eso. Pues luego 3.9038 por 10 a la menos 3 unidades. Milímetros de mercurio. Ok. ¿Esa presión es alta o es baja? Baja. Baja no. Lo que le sigue, bajísima. ¿De cuánto es la presión que está en la llanta de los neumáticos? De como 100. Libras por cuadrado, ¿no? 15 libras, ¿no? Más o menos. 30 libras. 30 libras. Entonces, si vale 30 libras, ¿es un milímetros de mercurio cuánto es? Pues 30 entre 14.7 por 760, 1550 milímetros de mercurio, más o menos. ¿Y de cuánto nos salió? 3.9 por 10 a la menos 3. ¿Quién cree que ese resultado está correcto? ¿Quién cree que no está correcto? ¿Y por qué? Yo creo que es correcto porque la temperatura a la cual comparamos es mucho menor que del punto de ebullición. Ok, eso es un buen punto. ¿Qué otra opinión tienen? Pues, porque de hecho hay un programa que nos dice que con un sistema de ebullición de mercurio se pueden alcanzar presiones muy bajas, ¿no? El programa nos dice que podemos alcanzar presiones muy bajas con mercurio. Ok, eso es otro argumento. ¿Quién me da el argumento correcto? Vamos. Otro más.
¿Qué tan pesado es el mercurio? $200.59 por mol. No su masa molar. Piensen en su densidad. Tiene una densidad de 13.6 gramos por centímetro cúbico, ¿verdad? La densidad del mercurio es de 13.6 gramos por centímetro cúbico. 13 veces más pesado que el agua. 13 veces más pesado que el agua. Si ustedes piensan en el mercurio como un líquido y es 13 veces más pesado que el agua, eso quiere decir que en un litro, donde yo tendría 1 kilogramo de agua aproximadamente, el mercurio pesa 13.6 kilos, ¿sí? Imagínense una botella de litro llena con mercurio, pesa 13.6 kilos, ¿sí? Es extremadamente pesada. Entonces, eso sugiere que es poco volátil, ¿verdad? Entonces, este resultado es correcto. Prácticamente no se evapora el mercurio cuando está libre a la atmósfera. Ojo, siempre y cuando esté frío. Si se calienta más allá de cierta temperatura, corremos el riesgo entonces de intoxicarnos con mercurio al respirarlo. ¿Queda claro ese razonamiento? Sí. Vamos a ver algo interesante. Podemos hacer una aplicación numérica. Elijan un rango de temperaturas. Podemos decir, ok, aquí necesito, no, ahí está. Elijamos un rango de temperaturas, eso va a estar en el eje de las X, y en el eje de las Y va a estar la presión de vapor que calculamos, ¿sale? Pero la vamos a calcular después de obtener el argumento del exponencial. El argumento del exponencial va a estar aquí. Entonces, los rangos de temperatura que queremos elegir, voy a poner que sea de 273 Kelvin, o sea, desde 0 grados centígrados, con un incremento de ¿cuánto? ¿Cada 20? Cada 20 grados centígrados, ¿verdad? Hasta llegar a la temperatura de ebullición, que ¿de cuánto fue? La temperatura de ebullición fue de 357 grados centígrados. Entonces no me debo de pasar de esa cantidad hasta aquí, ¿verdad? Entonces creo que voy a abusar un poco más del poder computacional que tenemos. Es esto más 5, de 5 en 5 hasta llegar a los 376. Más o menos, ¿sí? Ahí así. 300, ¿qué? 357 es el límite cuando ebulle. Bueno, entonces hasta aquí podemos llegar. El argumento del exponencial, ¿cómo debería ser? Todo esto. Entonces vamos a programarlo. H de vapor entre la R, H de vaporización, lo voy a anotar como otra columna aparte. H de vaporización, aquí voy a anotar la R, aquí voy a poner la temperatura 1, ¿verdad? Y finalmente la presión de vapor. El H de vaporización lo teníamos aquí como 59.110 joules por mol, 59.110 joules por mol. Lo voy a copiar en todas las celdas, en todos los campos. La R vale 8.314. ¿Verdad? La voy a copiar de igual forma en todos los campos. La temperatura 1 es la que está en el eje de las X, por lo tanto esta debería de ser
¿Qué? Ah, no, la temperatura 1 está fija. Es la temperatura que queremos analizar, 303 Kelvin. ¿Verdad? No, a ver, me estoy confundiendo. ¿Cómo fue que calculamos? La temperatura 1 de ebullición. La temperatura 1 dijimos que va a ser la temperatura de ebullición, ¿verdad? 630 grados Kelvin. Entonces, aquí va 630 grados Kelvin y todas las temperaturas 1 son iguales porque es nuestra temperatura de referencia, ¿verdad? Ahora sí, la presión de vapor aquí va a ser igual. Necesitamos la presión de vapor 1. Esta va a ser la presión de vapor de salida, la del resultado de la ecuación, ¿sí? Presión de vapor 2. Entonces, la presión de vapor 1, dijimos que era ¿cuánto? La presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Vamos a copiarla, vamos a ponerla aquí. Ahora, estamos listos para calcular la presión de vapor 2. ¿Cómo dijimos que se calcula? Menos delta H entre la R, ¿sí? Que multiplica ¿a quién? A la diferencia de las temperaturas. 1 y 2. Temperatura 1 menos temperatura 2, ¿verdad? Entre el producto de las mismas. Temperatura 1 menos temperatura 2, ahí está. Divido esto entre el producto de las temperaturas, ahí están. Esto necesito que esté agrupado aquí, esto necesito que esté agrupado aquí. Esto multiplica a esto que está acá, agrupo todo y todo eso va a ser el argumento de una función exponencial, ¿cierto? Correcto. Y por último, eso lo multiplico por la presión de vapor 1 y esto me da la presión de vapor en cada punto, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué momento se vuelve apreciable? ¿En qué punto se vuelve apreciable? ¿Cómo, profe? No se escuchó otra vez. ¿En qué momento entonces se va a volver apreciable? ¿Sí? La presión que alcanza el mercurio. Si se fijan a 353 grados Kelvin, apenas tengo 0.1 milímetros de mercurio, ¿sí? Recuerden, esto está, hay que anotar las unidades, esto está en grados Kelvin, esto está en ¿qué? Joules por mol. Esto está en unidades de joules sobre Kelvin mol. Esto está en unidades de Kelvin. Y esto está en milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión de vapor 2 está en milímetros de mercurio. ¿Sale? Ahí está. Ahora, si yo sigo incrementando la temperatura, esto está en Kelvin, recordemos. Sigo incrementando la temperatura. Introduzco más campos. ¿Sí? Y apenas observo 1 milímetro de mercurio cuando tengo una temperatura de 408 grados Kelvin. ¿Sí? ¿Eso en centígrados cuánto es? ¿135 grados?
Ok, estamos en 135 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura a la que hierve? 357, entonces todavía nos falta un buen tramo, ¿sí? 135, ahí vamos llegando a 235, ¿sí? 300 y cacho. A los 630. Aquí aproximadamente. Entonces vamos a copiar los demás campos. Copiamos los campos, copiamos los campos. ¿Es útil saber manejar Excel, muchachos? Hay que aprender a hacerlo en casa. Muy útil. Hay que aprender a graficar, se les ahorra mucho tiempo. Entonces, aquí tenemos ya todos los campos. ¿Ha visto los dibujos que hacen en Excel? Sí, muy impresionante. De hecho, toda una planta química la podrías diseñar en Excel con suficiente experiencia. Entonces, este punto es inválido. ¿Por qué? Porque ya nos pasamos de la temperatura de ebullición, ¿sí? Nuestro líquido, a menos de que le apliquemos una presión externa mayor a una atmósfera, jamás va a alcanzar esa temperatura. Ese punto no es cierto. Notan cómo ya incrementó muchísimo la presión de vapor. Aquí ya es prácticamente comparable a la de una atmósfera. ¿Qué pasa si yo hago que la temperatura sea exactamente la temperatura de ebullición? 357 grados centígrados. 357 más 273 debería de ser una atmósfera. ¿Por qué? Porque es la presión de referencia, ¿sí? Ahí está. Es el límite en el que es válida esta ecuación, ¿sí? Vamos a graficarla. Vamos a insertar un gráfico del tipo dispersión de puntos. Una dispersión con líneas y puntos. Aceptar. Esa es la ecuación de Clausius-Clapeyron para este sistema, muchachos. ¿Notan? La forma de la ecuación es una curva logarítmica, obviamente. Y entonces esto, a ojo, rápidamente, ¿qué tenemos en el eje de las X? La temperatura. Temperatura, ¿en qué unidades? Kelvin. Grados Kelvin. Y en el eje de las Y, Presión en milímetros de mercurio. presión en milímetros de mercurio, presión en unidades milímetros de mercurio. Ahí está, ¿verdad? Voy a borrar delete major grid, voy a quitar el grid. Ok, entonces, ¿qué observamos o qué notamos con esta dispersión de puntos? Pues para empezar, que durante mucha temperatura, prácticamente hasta los 500 Kelvin, los 450 Kelvin, ¿sí? La presión de vapor es despreciable para el mercurio, está pegado a la raya del cero, ¿sí? Entonces, todo el rango de operación entre los 450 Kelvin hasta el cero, prácticamente no tenemos riesgo de manejar mercurio, porque su presión de vapor es tan baja que no representa un peligro para que lo vayamos a respirar, ¿verdad? ¿Qué pasa justo después del punto de inflexión? Justo después de ese punto,
el incremento de la presión de vapor de mercurio es exponencial. Recordemos que la curva se programó con una función exponencial. Entonces, es una curva exponencial, una e a la algo, se parece de hecho incluso a la curva que nos enseñaban sobre los contagios de coronavirus, ¿se fijan? Es una función del mismo tipo. Entonces, ¿qué es lo que se busca cuando trabajamos con mercurio? Jamás rebasar esta temperatura. Entiéndanlo. Jamás rebaso esta temperatura para el mercurio. ¿De acuerdo? De acuerdo. Porque si la paso, ¿qué va a ocurrir? El mercurio empieza a hervir, se empieza a volatilizar, entonces voy a respirarlo. Es muy tóxico, exacto. No solo sirve para mercurio. Este es un caso de aplicación muy sencillo, ¿ven? Evitar envenenarme por mercurio a la hora de tener una bomba de vacío. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo un solvente? No sé, gasolina. ¿Sí? Podríamos investigar por aquí, en el libro de Levin o en los formularios que tengo aquí disponibles, formularios de físico-química. Pues aquí tenemos muchos deltas H de vaporización, ¿verdad? Y también tenemos su temperatura de ebullición, ¿cierto? Entonces, mínimo de todas estas sustancias yo podría saber, con la ecuación de Clausius-Clapeyron, aproximadamente cuánto sería su presión de vapor contra una presión de oposición de una atmósfera, ¿sí? Ojo, la presión de oposición de una atmósfera, esto es, voy a poner el gráfico aquí, insertar título, voy a decir que es ecuación de Clausius-Clapeyron, ajá, ¿qué sustancia? Mercurio a una atmósfera de oposición, ¿verdad? Mercurio a una atmósfera de oposición. Bueno, esa carta que tenemos allí es para esos datos. Voy a moverlos. Estén debajo de la carta y la carta que sea más grande. Algo así, ¿sí? Obviamente de la calidad experimental de nuestros datos va a depender la calidad de nuestra curva. Si tuviéramos un delta H con precisión de 4 decimales, bueno, pues tengo precisión de 4 decimales gráficamente. Eso ya sería presumir de mi calidad experimental, ¿sí? Como aquí no tengo tanta precisión, bueno, pues todo en enteros. Pero la ecuación sigue funcionando. La ecuación funciona, al menos en el rango de los enteros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el dato que yo cuento es un entero para las temperaturas y es un entero para la delta H de vaporización. Entonces, eso es para la ecuación de Clausius-Clapeyron. ¿Qué onda con la otra ecuación que me dieron en mi manual? En mi manual me mencionaban esta cosa para una sustancia específica donde T es la temperatura absoluta, ¿sí? Entonces, Antoine, ¿quién es Antoine? Lavoisier, el mismo tipo, Lavoisier, propuso esta ecuación, la ecuación de Antoine. Vamos a ver tablas para la ecuación de Antoine en el libro de Lange, en el manual de química de Lange. En ese manual está presente una tabla para valores de la ecuación de Antoine de diferentes sustancias. Muy seguramente tendrá el de mercurio. Imagínense a los franceses trabajando con esto en 1880. ¿De qué se morían? Seguro de cáncer y de demencia.
por andar respirando solventes todo el día. Pero bueno, gracias a su sacrificio y su trabajo como buenos químicos, entonces vamos a leer, ¿sí? El respaldo de Zoom, de los libros. Por aquí tener manual de Lunch. Si no está el manual de Lunch, hay otro. El manual de Perry. Ahí está. Manual de Perry. Supongo que este. Ajá. Datos físicos y químicos. Entonces, en este, por aquí debe de haber parámetros para la ecuación de Antoine. Ahí está. ¿Sí? Me dicen que la presión de vapor es la más importante de las propiedades termodinámicas básicas de los fluidos. Es a la presión de equilibrio que existiendo con el líquido y vapor, la fase líquido y vapor a una temperatura especificada, las curvas de presiones de vapor es una función monótona de la temperatura desde su valor mínimo, el punto triple en la presión, al punto triple, la temperatura crítica, de su valor máximo. El vapor, la presión del líquido vapor sobre un determinado rango de temperaturas puede ser correlacionado con la ecuación de Antoine, esta ecuación, donde los datos para el punto triple pueden ser correlacionados según la ecuación de Wagner, bla 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 bla, total que se tienen un montón de polinomios disponibles, ¿sí? Entonces aquí dan métodos recomendados para determinar las presiones de vapor utilizando los datos que están disponibles aquí en esta bibliografía. Yo recuerdo que antes teníamos unas tablas inmensas con los valores de A, B y C. Supongo que esas están en el otro manual, en el de Lunch, no aquí. Y si se fijan, es distinto el polinomio. Aquí tiene A, B y C, pero en un cociente y en un logaritmo. En cambio, si uno va y consulta el manual que nos dice, el manual tiene un polinomio lineal prácticamente, ¿sí? Aquí hay un logaritmo, pero tiene solo A, B y C a ciertas características. Entonces, esta bibliografía es muy mala como está dada. Muy malo, no nos dice ni la edición, solo nos dice el autor. Quién sabe si aparezca si yo hago esto. Properties of Gases and Liquids. Ah, ese libro lo descargamos hace rato, ¿se acuerdan? ¿Dónde está? Properties of Gases and Liquids. Muy seguramente se quedó aquí en Books. Properties of Gases and Liquids. Properties MR Schreiber Pulley. Ahí está. Documentos. La fe. ¿Dónde está? Documentos, clases. Secretario, sí. Básica, tutorial, aquí, properties of gases and liquids. ¿Dónde está? ¿Dónde lo puse?
Estoy desesperando. No lo puse en el desktop. No. Momentos, clases. Física, programación, aquí. Química, aquí. Sí, nos vamos en un rato. No. Y el de Projects, vamos a ver si existe. Probablemente haya algo. Lo que quiero es la ecuación de Antoine. Antoine, Marcolis, Tiernan, TPT, Acentric Activity. Presión de vapor, MMP, presión parcial, ley de Henry, ley de Raúl, visibilidad parcial, partición, no, aquí no viene. Bueno, probablemente aquí. De Antoine. Antoine. Perómetro. Qué feo está el índice del chat. Aquí el logaritmos, pero esto no me interesa. Ángulos son radianes, todavía no me interesa. Datos termodinámicos, esto sí me interesa. Ok, deltas H, CP, deltas H, delta G, entropías de formación. Yo lo que quiero son la ecuación de Antoine. Enfogato, actividad, Arrhenius. Esto es un glosario. Ecuación de Clausius-Clapeyron. 5.5, no, eso no me ayuda. No. Esto es un glosario, pero yo no quiero un glosario, yo lo que quiero es el índice analítico. Ajá. Antoine. No está. Qué fraude. Profe, ¿Sí? ¿sabía que beber agua mientras estudias afecta el aprendizaje? Yo creo que al contrario, yo creo que lo ayuda. ¿Por qué? Porque el agua disminuye la concentración. Qué buen chiste. Esta es la ecuación de Antoine. Entonces, como tenemos tres constantes distintas para la ecuación de Antoine, véanlo, A, B y C, en un cierto rango de operación, nos van a ayudar a calcular
la presión de vapor, ¿sí? El problema es que varía mucho el polinomio de ajuste que utiliza cada autor, aunque la representación gráfica sea la misma. Y noten cómo se desvían de la ecuación significativamente algunos puntos. Eso quiere decir que la ecuación no es del todo exacta, no siempre se cumple, ¿sí? Por eso es interesante siempre criticar y decir, bueno, si a esa cierta temperatura la presión de vapor va a responder, entonces yo necesito un intervalo experimental en donde sea válida la ecuación, ¿sí? Para esos puntos. Entonces, cada que ustedes consulten en la bibliografía una gráfica o consulten una serie de parámetros que les sirvan para calcular otro dato, deben de estar alertas a la temperatura de operación o el rango de validez de la ecuación, ¿sí? Noten cómo esto es otra forma de la ecuación de Antoine, todas son ecuaciones empíricas, y bueno, entonces es bastante estresante de repente tener buenos datos. No me queda más que buscar el libro de Lange. Ahí está. Como pueden ver, es extremadamente extenso. Yo creería que el más reciente va a tener información actualizada y por lo tanto más útil. Así que tal vez este, pero está muy pesado, son 12 megas. No quiero tardar tanto. 9 megas, 7 megas, 2 megas, pero esto es otra cosa. 22 megas, 10 megas, bueno, este de nuevo. El manual del químico de Lange. Resulta que todos los gremios tienen en su haber estas cosas que se llaman el manual de... Hace rato consulté el manual del ingeniero químico de Perry, esta cosa. Bueno, existe el manual del químico de Lange. Existen los manuales del mecánico, del ingeniero mecánico, ya los han de haber conocido. ¿Ya les han pedido extraer datos de allí? No. Les pregunto. ¿Nunca en la vida? No. Híjole, porque les digan a sus profes que qué onda. Aquí, Mechanical Engineers Handbook. Está mal escrito. ¿Sí? Cada profesión, cada gremio, por lo regular tiene manuales estandarizados, ¿sí? En donde van a encontrar mil y un cosas. La ASME edita muchos manuales técnicos y ustedes los pueden consultar o comprarlos. De hecho, a mí me encanta esta página, libgen.is, mi principal fuente de recursos bibliográficos. Aquí encuentran lo que sea, de verdad, lo que sea. Solamente hay que aprender a buscar, ¿sí? Por ejemplo, si uno pone Albert Einstein, ahí van a encontrar trabajos originales del señor. El punto es que hay que aprender a buscar en el internet, chavos. ¿Sabes? Sí. Digamos que esto es como los padrinos mágicos de un científico, de que andamos de chistes. Entonces, de la ecuación de Antoine, según yo aquí debería de haber datos, pero no hay. Ese Antonio era muy inteligente, una persona que vale la pena estudiar. Ok,
¿Para qué quiero esos datos? Pues para compararlos, para comparar esta gráfica, la ecuación de Clausius-Clapeyron, que me da la presión de vapor a diferentes condiciones de temperatura, con la ecuación de Antoine, que me da precisamente lo mismo, presiones de vapor a diferentes temperaturas, ¿verdad? Uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué utilizo una y no la otra? ¿O qué? ¿Cuál es el rollo? La ecuación de Clausius-Clapeyron es de carácter general. Depende de la energía de vaporización. La ecuación de Antoine es una ecuación empírica. Entonces tiene parámetros experimentales. ¿Cuál voy a usar? La que me sirva. ¿Sí? La que se ajuste bien a los datos de lo que yo quiero hacer. La que realmente me ayude a estimar correctamente las presiones de vapor. Que tenga repetibilidad en lo que yo estoy haciendo. Esa voy a usar. Puedo yo incluso proponer mi propia ecuación y decir, ah, sí, es A por T más B por T cuadrada más C por T cúbica más D sobre T. Y entonces hacer un polinomio de ajuste, hacer unas experimentaciones, hacer que los datos cuadren con esa ecuación y quedarme con esa definición. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, tendría que hacer toda la experimentación que hizo Antoine. Propiedades físicas, supongo que lo vamos a encontrar hasta el 5.1. Practical Laboratory Information, entonces yo creo que por allá también podría estar. Vamos a ponerle Antoine, que busque la computadora por nosotros. Hay que aprovechar que tenemos tecnología en lugar de usar los ojos. Ahí está. Presiones de vapor. Vean, diferentes formas para la ecuación de Antoine, ¿sí? Con las constantes A, B y C. Y entonces A, B y C se pueden interpolar de esta manera. Tenemos la sustancia, tenemos el estado de la sustancia, tenemos la ecuación que rige esa sustancia entre las tres ecuaciones que nos presentan, y los valores de los parámetros A, B y C. Si no hay parámetros, significa que es cero, ¿verdad? Entonces noten cómo hay cosas que, como el tribromuro de boro, tienen una temperatura de operación muy baja. ¿Qué quiere decir? Que esto va a ser un gas a temperatura ambiente, ¿sí? Está en grados centígrados, sí, el rango de operación. Entonces noten, vean cosas extrañas. El arsénico, por ejemplo, tiene presiones de vapor arriba de los 800 grados centígrados, de 800 a 860, ¿sí? Todas estas sustancias, entonces uno podría tomar esta base de datos, armar los polinomios, las tres ecuaciones que están aquí, y graficarlas en Excel, y entonces tendría una gráfica general que me serviría para todas. Pero entonces, de la ecuación de Clausius-Clapeyron para el mercurio, ¿qué datos quiero? Quiero los datos para el mercurio. Busco el mercurio, mercurio. Hay más compuestos de mercurio. Oh, wow, qué bueno. ¿Y qué me dice? Es un caso especial. Entonces ve a la tabla 5.3. Bueno, voy a la tabla 5.3. 5.6. Eso es amonio. Estos son datos experimentales, chicos. Temperatura contra presión de vapor. Temperatura contra presión de vapor. Vean cuántas cifras significativas tiene. ¿Qué tan bueno ha de ser su aparato para experimentar? Bueno, bastante. Presión de vapor de mercurio. Tabla 5.3. Y aquí está. Aquí están los datos para nuestro mercurio. En primera instancia, ¿qué podríamos hacer? Bueno, tomar
la columna. Copiar, pegar. Va a ser difícil. Bueno, se entiende, ¿verdad? Entonces, chavos, ¿qué les recomiendo yo? Cuando vayan a trabajar con sustancias químicas, primero hay que informarse muy bien de su ficha técnica. ¿Qué es eso? Toda la información que yo pueda conseguir sobre mi sustancia que me pueda ser de utilidad. Esto, por ejemplo, son solubilidades en gramos por litro. ¿Cuánto me cabe en gramos por litro de esta sustancia en agua? Eso es fabuloso. ¿Por qué? Porque está a diferentes temperaturas, ¿lo ven? Entonces con eso puedo saber cuánto puedo disolver de qué cosa en agua y así. Entonces todos estos datos son muy útiles por eso. ¿Alguna pregunta, muchachos? No. ¿Los demás? Pues no, profe, siempre termina contestando hasta lo que no preguntamos, así que yo creo que dudas no tenemos. Bueno, entonces... Bueno, eso los temas de sería cristalización, ¿lo vamos a ver? cristalografía, ¿no? Sí, perdón, No, cristalografía. cristalización. Cristalografía. ¿Podemos verlos? Sí, sí podemos verlos. Ya eso no se los voy a incluir en el último parcial. Pero claro, claro que lo podemos estudiar. Si se fijan... bueno, antes de pasar para allá. ¿Alguna duda sobre cómo usar la ecuación de Clausius-Clapeyron y la ecuación de Antoine? ¿Ustedes creyeran que podrían utilizarlas si se los pongo en el examen? Yo tal vez solamente la de Clapeyron. La de Clapeyron y la de Antoine. Habría que ver un ejemplo, ¿verdad? Sí. Sí. Hay que formular entonces el ejemplo. Vamos allá. Escojan una sustancia de todas las que tenemos aquí. Una, la que sea. Díganme una sustancia. Algo que les dé curiosidad. Krypton. Arsénico, Krypton. Arsénico. Ok, Krypton y arsénico, va. Primero que nada, Krypton. FGHIJK. Krypton, ahí está Krypton. Tengo los parámetros A, B y C. ¿Lo miras? Y me dice estado C y estado líquido. Entonces voy a preferir el Krypton líquido, ¿cierto? Vamos a anotar esos constantes. Entonces vamos a inventar aquí. Primero que nada guardo esto. No queremos que se vaya a destruir. Guardar como. Presión vapor en el escritorio. Muy bien. Presión vapor en el escritorio en PDF. Ahí está. Guárdalo. Reemplázalo. Ahí está. Y abrimos un nuevo documento. Este ya lo voy a cerrar. Y guárdalo como SVG. Guárdalo. Sí, reemplázalo. Adiós. Ok. Entonces aquí. Se cuenta con... ¿Qué te gusta? Dime un volumen. 2 litros. ¿Ok? Se cuenta con 2 litros de gas de líquido, de Krypton líquido. Selecciona una temperatura que esté dentro del rango de operación. Mira, no nos dan un rango de operación, ¿ves? Pero debería de ser muy similar su rango de operación al rango de operación de el helio, por ejemplo. Entonces,
Es difícil, es difícil. Bueno, está cerca del cero absoluto. Entonces, se tiene 2 litros de criptón líquido a una temperatura cercana al cero absoluto. Cercano al cero absoluto. Entonces, ¿qué diremos? A una temperatura de menos 270 grados centígrados. ¿Sí? Y se cree que podría representar un riesgo para la salud de los trabajadores del laboratorio de materia condensada determine la cantidad de criptón presente en ¿dónde? En el laboratorio, si los parámetros de la ecuación de Antoine para el criptón son A criptón, la A líquido 6.63070, 6.63070, B 416.38, C 264.45, ¿verdad? No tenemos rango de operación. 6. Ok, 63070, 63070, ahí está, A, B y C. Y queremos que esta cosa funcione. ¿Qué dice el inciso C? Sólido cristalino. Ahora podemos tener criptón en estado sólido también. Y dijimos que la ecuación 1 es la que rige esa presión de vapor, ¿sí? Entonces, esta me la voy a llevar, logaritmo de P, logaritmo de la presión P es igual a menos y creo que se trabó Inkscape. Hay que guardar como ecuación de Antoine, ¿sale? Ecuación de Antoine, guarda. Logaritmo de A menos B sobre T más C. Entonces, B entre T más C. Y ¿qué nos dice aquí? Numerosas fórmulas matemáticas están relacionando la temperatura y la presión del gas en equilibrio con la fase condensada. La ecuación de Antoine da una buena correlación con valores experimentales. La ecuación 2 es más simple y seguido es útil sobre la restricción de los rangos de temperatura. En estas ecuaciones y los coeficientes diferenciales derivados para usar en el Hagenmaker y la ecuación de Clausius-Clapeyron, el término P es la presión de vapor del compuesto en PSIs, libras por pulgada cuadrada. Entonces, donde la presión está en libras por pulgada cuadrada, ¿sí? El término T es la temperatura en grados Celsius, T minúscula,
T minúscula es temperatura en grados Celsius. Esta está anotada como temperatura minúscula, ¿verdad? Y T mayúscula es la temperatura absoluta en Kelvin. Entonces, T mayúscula es igual a la temperatura en grados Kelvin. ¿Sale? Esas son las dimensiones que tiene la ecuación. Recordemos que es una ecuación empírica y por lo tanto responde a las unidades con las que fue medida. No nos van a reportar en unas unidades que no, con las que no midieron, ¿sí? Okay. Libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Ok. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo le hago? ¿Sustituyes? Simplemente digo que voy a sustituir el valor de A con 6.63070, ¿verdad? El valor de B, ¿cuánto es? 416.38. 416.38. Ok. ¿Y el valor de C? 264.45. ¿De acuerdo, compañera? ¿De acuerdo los demás? Sí. De acuerdo. Profe, Ok. yo tengo una duda. Sí, señor. ¿De dónde saca A, B y C? De aquí. Fueron leídos de datos experimentales, de las tablas que existen en el manual de química de Lange. ¿Sí? Son datos experimentales. Aquí están. ¿Sí? Ah, muy bien. Gracias. Entonces le voy a anotar aquí. Datos. Bueno. A ver. Los datos de A, B y C del manual de química de Lange. ¿Qué edición tenemos? 15ª edición. Lange Handbook of Chemistry. Lange Handbook Chemistry. Ya se todo. Pero si lo guardé, no hay problema. Vean esto. Profesor emérito. Significa que el señor debió haberse jubilado hace años y sigue dando clases. Universidad de Tennessee, Knoxville, quiere decir que aún vive. Bueno, por ahí en el mundo hay un señor que hizo ese libro y sigue vivo. Cuando vayan a Tennessee, ahí lo visitan. Ok. Son estos los datos. La ecuación es esta. ¿Sí? Datos obtenidos del manual de química de Lange. La referencia. Vamos a poner la referencia
Launch Handbook of Chemistry. Launch Handbook Chemistry. Quinceava edición. Editorial McGraw-Hill. Editó Nueva York. Año ISBN 99 el copyright, pero creo que esto es una reedición más reciente. Por ahí debe de tener 97. Cuando se terminó de imprimir. Digamos que es el último año que veamos aquí. 99 le voy a poner. 1999. Y esa es la referencia. ¿Sí? Página de la que sacamos los datos, la data. Acostúmbrense a referenciar la bibliografía correctamente, luego pasa lo que nos pasó hace rato. Se la pasa uno buscando como tonto. Página 5.30, 5.31, 5.32. Para el Krypton, yodo, FG, HI, J, K. ¿Dónde está el Krypton? Aquí. Era la 5.34. Ay, Ajá, 5.34. Tabla 5.8. Ahí está. De allí se obtuvieron los datos, joven. Acostúmbrense a poner la bibliografía en sus trabajos. Es un dolor de cabeza luego andar buscando. Ok. Lo voy a poner aquí como si fuera el pie de página. Acá le voy a poner pequeño asterisco. Aquí está. Ok. Entonces ahí está. Bueno. Ya sustituimos la temperatura de minúscula en grados centígrados. Bueno, lo tenemos a menos 270 grados centígrados. ¿Cuál sería el logaritmo de la presión bajo esas condiciones? ¿Cuánto nos da, chavos? Menos 497.45. No tiene sentido eso. Le voy a decir por qué. Existen las presiones negativas en la escala absoluta. De hecho, eso fue lo que se me hizo este año. También sería convertirlo de... Menos 69.39. ¿Cuánto? Vamos a ver, calma. No, también sería pasar en la temperatura absoluta. Ojo, como esto es una ecuación empírica, ¿sí? Lo que yo primero haría es resolver el denominador que tenemos allí, ¿sí? Al ser una ecuación experimental, hasta incluso pudimos haber escogido mal el rango de operación, que no tenga validez en el rango de temperatura que nosotros elegimos. Es una posibilidad. Entonces, ¿cuánto da el denominador? menos 6.45. No, Menos 5.55. a mí me da eso.
menos 5.55. Entonces son 264.45 menos 270, menos 5.55. Ok. Y esto de aquí es negativo con negativo. Positivo, ¿verdad? Ahí está. Ahora sí, ¿cuánto vale? 6.63070 más 416.38 sobre 5.55. 81.6541, ¿verdad? ¿Y eso qué fue? Logaritmo base 10 de la presión. ¿Sí? Entonces, logaritmo base 10 de la presión es igual a 81.6541. ¿Qué necesito hacer para identificar la presión? Pues potenciar toda la ecuación. Entonces, 10 a la logaritmo base 10 de P debe ser igual a 10 a la que 81.6541. Ah, caray, es un número enorme. Sí, está demasiado grande. ¿Qué creemos? Que nos hace falta ese rango de operación, ¿verdad? Que no nos están dando. Frustrante. Quiere decir que, lo siento, el criptón fue una mala elección para el problema. Además estamos inventando, podemos equivocarnos. Bueno. Otra temperatura, deme otra temperatura. Busquemos temperatura del criptón líquido, ¿cierto? Correcto. Liquid krypton temperatura. El punto de ebullición es menos 153.23 grados centígrados. Ahí está. Entonces, temperaturas menores entre estos dos rangos es cuando se presenta como líquido, ¿sí? Vean que es muy poquita la diferencia. Entonces, sí estábamos completamente fuera de rango, ¿verdad? Sí. Estábamos en menos 270, entonces líquido va a estar entre esos dos rangos. Vamos a anotarlo aquí. El criptón líquido existe entre los intervalos de temperatura de menos 153.23 grados centígrados ¿sí? Y menos 157.37 menos 157.37 grados centígrados. Entonces, ¿a qué temperatura deberíamos de estar preguntándole? A una temperatura entre estos dos, ¿sí? Se solidifica ebulle. Donde hierve, ¿verdad?
Ahí está. Entonces, este dato también fue consultado por nosotros. Estamos inventando, pero estamos inventando con cosas que tengan sentido. Así que escojan un número entre esos dos números. ¿Qué les gusta? 154.60. Ok. 154.60 grados centígrados. 154.60 grados centígrados. Y a ver allí cuánto da. ¿Cuánto da? Ok. Ya va teniendo sentido. $416.38. Ojo, este valor de aquí debe ser negativo. Ajá. 6.63070 menos respuesta. Ahí está. 2.8402. ¿Sale? 2.8402 y eso es esto. 2.8402. Y ahora sí, 10 elevado a la logaritmo base 10 de p, pues nos da p, y eso va a ser 10 a la 2.8402. Esto se cancela, son operaciones opuestas, y eso nos da la presión. ¿Cuánto da entonces la presión, compañeros? 692.14. Ok. 692.14, ¿qué? PSI absolutas. PSI. ¿Sí? Si no, libras fuerza por pulgada cuadrada. Le voy a poner PSI para tenerlo en una unidad de presión que estemos más cómodos. Hay que transformarlo. Si por cada 14.7 PSI hay 760 milímetros de mercurio, ¿cuántos milímetros de mercurio tiene? ¿Cuánto? Pues sería un número muy grande, no sé si sea 35.784. No, esto es demasiado grande. 692.14 por 760 entre 14.7. Sí. Eso sale. Milímetros de mercurio. Eso sale. Entonces, ¿qué decimos? ¿Será peligroso? Dese cuenta de la presión que hay que ejercer para poder contener esos 2 litros a esa temperatura. Entonces la gente que trabaja con criogenia realmente necesita mucha capacitación, ¿sí? ¿Por qué? Un incremento súbito en la temperatura, ¿y qué ocurriría? Pues ese líquido que está a tan alta presión se va a evaporar todo, ¿sí? Puede estallar. Así que a la hora de manejar gases que tienen tan bajos puntos de fusión y de ebullición como el criptón, hay que tener cuidado cuando los encontramos en estado líquido, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? ¿Es un peligro para la salud? Claro que sí. Mucho. Claro que sí. ¿Va? Entonces ese es un ejemplo interesante
de para qué nos sirve. Entonces ahora se dan cuenta por qué aquí, para el criptón, no nos informaron un rango de operación de temperaturas. Es tan difícil tener criptón en estado líquido que probablemente cuando hicieron la experimentación para obtenerlo, incluso tuvieron problemas para dejar fija la temperatura, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Los demás son un poco más nobles. Si se fijan, hay cosas que tienen un rango de temperaturas bastante grande, alto. Entonces, estas sustancias, fíjense, a 1033 grados centígrados, pues son sales fundidas, ¿sí? Entonces, cosas que están a 1000 grados centígrados de temperatura, alta presión, alta temperatura, y bueno, ahí están sus parámetros para la ecuación de Antoine. ¿Sale? Dense cuenta cuánta información está aquí contenida. Ok, voy a guardar esto. Voy a llevarme esto para arriba. Por aquí está. Ok, guardar. Criogenia. La criogenia es una rama de la ciencia, de las ingenierías, que trata de la obtención de bajas temperaturas, ¿sí? Entonces, ¿de dónde salió? ¿Recuerdan el accidente de la planta de Chernobyl? En aquella época, en los 80s, los 70s, después de la Segunda Guerra Mundial, incluso durante el proyecto Manhattan, fue necesario encontrar maneras de enfriar ampliamente, súbitamente, los reactores nucleares. ¿Para qué? Para apaciguar las reacciones en cadena que se experimentan cuando existe la fisión. Entonces la criogenia nació como una necesidad de enfriamiento. ¿Enfriamiento para qué? Para alcanzar, por ejemplo, los equipos de resonancia magnética nuclear. Resonancia magnética nuclear, el RMN, trabaja con una bobina enorme. La bobina es todo eso que se ve alrededor. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve? Para generar un campo magnético suficientemente intenso al que responden las sustancias paramagnéticas y graficar después de una placa fotográfica qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Este corazón está funcionando en tiempo real y está siendo observado a través de la resonancia magnética nuclear. Entonces, para poder llegar a la resonancia magnética nuclear, Rabi y Bloch, que luego ganaron el premio Nobel en física, lo que hicieron fue que trabajando para el desarrollo del radar, ¿sí? Produjeron radiofrecuencias de alta energía, y que esa energía era tal que podía ser absorbida por la materia. Entonces el spin nuclear reacciona a la intensidad del campo magnético incidente y eso realiza una excitación de los electrones, de los núcleos atómicos, y esos núcleos atómicos emiten una señal, emiten radiación también, que después puede ser captada por una placa fotosensible. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se embobina con muchísimo cable a muy baja temperatura, enfriado por nitrógeno líquido, un electroimán enorme, y se le da un disparo de millones de voltios, de manera tal que se genera un campo magnético inducido de simetría radial, cilíndrica, que está apuntando hacia el paciente. El paciente pasa a través de ese campo magnético
y toda la materia que forma parte de él responde a ese campo magnético de manera que emite radiación y es captada por el sensor, que es básicamente una placa de sales alcalinas que se encuentra pegada en la parte interior de esta dona. Entonces, bueno, hasta ahorita se ha visto que puede provocar cáncer. Una tomografía de este tipo, sin embargo, pues es muy utilizada. ¿Por qué? Porque la exposición a esa radiación no es muy, digamos, no es de mucho tiempo, entonces no puede generar tantos problemas. Y bueno, en el aparato de RMN, resonancia magnética nuclear, se utiliza nitrógeno líquido para enfriar las bobinas después de la descarga de millones de voltios. Aquí está el criostato para uno de análisis químicos, no para uno de análisis médicos. Si ustedes ven este contenedor, en este contenedor debería de haber nitrógeno líquido listo para entrar en acción y enfriar el embobinado que está detrás de este aparato, en el aparato de resonancia. Entonces, es muy interesante porque también se puede hacer en pequeño. Esto cabe en una habitación estándar, no es tan aparatoso como el de los ensayos médicos. Y bueno, aquí está conectado, les decía, el nitrógeno líquido. Este es el magneto. Entonces se enfría toda la parte externa del aparato de resonancia magnética nuclear, porque si no, la descarga de millones de voltios que ocurre aquí adentro es tan alta que esta cosa prácticamente fragmentaría el embobinado, ¿sí? Sale volando el embobinado, el acero. Este embobinado está sujetado por unas abrazaderas de hierro forjado, entonces por eso les digo que sale volando el hierro. Pero bueno, entonces para evitar todo eso por la intensidad del campo magnético que se genera, es que utilizamos los gases licuados, los gases nobles, como el cretón, el helio o el argón. La soldadura de argón también por eso es un evento tecnológico reciente, la soldadura de argón, en donde el TIG, la soldadura de argón, también toma ventaja de que se pudo licuar el gas noble argón para luego volverlo líquido y meterlo en frascos de los que luego lo podemos extraer poco a poco. Se superenfría. Entonces la soldadura TIG es bastante precisa, tiene una llama súper caliente de tungsteno en contacto con el argón, de manera que se excita electrónicamente y entonces genera altísimas temperaturas con muy poco gasto de material, y por lo tanto nos da la soldadura más fina que existe hasta el momento, la soldadura TIG. Entonces es interesante por muchas razones. Bueno, aquí están los datos para el argón y véanlo, también no hay un rango de operación. ¿Por qué? Porque son temperaturas criogénicas las que necesita, ¿sí? Entonces, para llegar a la criogenia se necesita valor, eso es toda la verdad. Para hacer criogenia, quien hace criogenia, bueno, tiene una ventaja tecnológica sobre el resto. Solo tengan en mente. Entonces, bla bla bla, basta de charla. Calculamos una presión enorme, ¿ven? Y sí, tiene sentido. Pasemos al siguiente problema. ¿Demasiada locura? Bastante. No sé, muchachos, a mí me interesan, me apasionan todos estos temas. ¿Hay empresas de criogenia en México? Claro que sí. Todas las empresas que se dedican a la distribución y almacenamiento de gases como oxígeno, nitrógeno y argón
Prexer, entre ellas, son empresas donde uno puede entrar a trabajar y creo que una muy buena opción de carrera, dedicarse a la criogenia. Creo que hay una planta de Prexer allí por la zona industrial. Prexer. Miren, hay 3. La zona industrial, 8 de julio, Mariano Otero, en la calle 2. Dan su teléfono, llamen, pregunten si tienen sistema de becarios. Si de repente les preguntan, piden una carta de recomendación, yo con gusto se las doy para que vayan a trabajar. Yo no tengo contacto con Prexer. Lo único que les digo es que yo creo que como ingenieros tal vez sea un bonito lugar donde pudieran buscar trabajo en el futuro. Gracias, profe. Salud. Gracias. Ok. Entonces, continuemos. Dense cuenta, existen muchas cosas, muchachos. La vida no alcanza para estudiar todo lo que uno quisiera, ni para ver todo lo que uno quisiera ver, y así. Todo el mundo tiene sus prioridades. En fin. ¿Vale la pena entender estas cosas? Claro que sí. Y aquí un ejemplo bien simple. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Sobre todo ahora que se acerca el verano, que estamos en primavera, el calorón. Queremos enfriar el agua de una alberca, ¿sí? Sabemos aproximadamente cuáles son sus dimensiones. Vamos a hacerlo. Vamos a poner nuestra alberca, nuestro modelo de alberca. Caray. Que me enseña las... Ok. Vamos a hacer nuestro modelo. Un modelo bastante somero, no soy ningún arquitecto, mucho menos ingeniero, pero químico. Tal vez ustedes que son mecánicos dibujarán mucho mejor, si no ahora, en el futuro. Por ahora vamos a armar nuestra alberca. Vamos a decir que es algo muy similar a un cubo, ¿verdad? Ahí está. Vamos a decir que es algo muy similar a un cubo. Ya la tenemos. Vamos a cerrarla. Noten que es fácil desplazar, copiar dimensiones y desplazarlas. Bueno, hay más o menos. El algoritmo para cerrar las esquinas no es muy bueno. Ok, pero entonces, ¿qué decimos? Tiene 20 metros de longitud por 12 metros de ancho y 2 metros de profundidad. 20 metros de longitud, 12 metros de ancho. ¿Y cuánto de profundidad? 2 metros. Algo así, ¿verdad? Voy a decir que esto más o menos va a ser. Lo vamos a acotar. Vamos a decir que esta línea también es de acotamiento, cosas así. Y vamos a desplazarla. Más o menos así. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué nos dicen? El sistema de